Muchos piensan que el globalismo es algo nuevo, nos ha tocado, son los tiempos modernos, un fenómeno del siglo XXI. Pero dejadme que os diga una cosa, de nuevo no tiene nada, es más, lo que estamos viviendo es la culminación, algo que comenzó hace más de 200 años en una casa de empeño que lucía como estandarte un escudo de color rojo, o dicho con mi mala pronunciación alemana, Rothschild. Bienvenidos a vuestra aldea. ¿Qué es la globalización? Es la supeditación del poder de los gobiernos y de los estados a otro poder económico transnacional, multinacional, que no entiende de fronteras, leyes o dominios. Hasta no hace tanto históricamente, eran las empresas económicas, las grandes compañías, las que tenían que llevarse bien con sus distintos gobiernos, que eran los que hacían las leyes que permitían que prosperaran o no aquellas empresas. Pero llegó una familia visionaria, y no en el buen sentido de la palabra, que se dio cuenta de que el poder no residía en un solo estado, sino en el control global. Esa era la familia Rothschild, cuyo uno de sus miembros acuñó la famosa frase que venía a decir: controla las finanzas de un estado y no te importará quién haga las leyes. ¿Y cuándo nace el globalismo? Pues cuando se incluye en el escudo de la familia Rothschild 5 flechas, una por cada uno de los miembros de su familia que sale de Alemania a distintos países de Europa para fundar los respectivos bancos que iban a controlar las finanzas de esos distintos países. La familia Rothschild no se queda en un país y expande su imperio, sino que va mandando delegaciones de la banca Rothschild a distintos países europeos para controlarlos. Interviene en procesos como la guerra de Napoleón, la independencia de Brasil, porque también manda a uno de sus hijos a fundar la banca, otra de las generaciones, una banca en Brasil. Interviene en la política, tiene información privilegiada, crea guerras y manipula la información. Algo que sigue pasando. E insisto que entendáis que la globalización no es algo nuevo, porque si pensáis que es algo nuevo, no sabréis lo que va a pasar. Pero si sabéis que esto existe desde hace más de 200 años y estudiáis un poquito de historia, entenderéis lo que nos espera y comprenderéis por qué se quiere arruinar Europa y por qué se quiere ir a una guerra. La familia Rothschild ha ido controlando a los distintos gobernantes, gobiernos, monarcas a través de la banca Rothschild, de los préstamos, de la información privilegiada y del poder que tiene su accionariado, sus acciones en bolsa. Sin ir más lejos, hubo un momento en que hundieron la bolsa de Londres, creando rumores sobre la guerra que había en aquella con Napoleón, crearon noticias falsas, vendieron todos los valores en todas las empresas que participaban de golpe, hicieron un efecto dominó, todo el mundo vendió y se hundió la bolsa de Londres. Cientos de grandes empresas quebraron. Y al día siguiente, la familia Rothschild, esa misma familia que había creado el rumor y que había vendido en masa para crear el pánico en la bolsa de Londres, compró todas esas empresas a precio de saldo, incrementando aún más, si cabe, el poder económico y político de los Rothschild, de la familia Rothschild. Por cierto, no os perdáis un directo que haré a las 11:30, o si ya veis más tarde este vídeo en diferido, lo colgaré, sobre cómo las grandes familias quieren acabar con la familia tradicional. Cosa curiosa que hablaremos en un directo. Pero a lo que voy. A la pregunta de por qué está trabajando la Unión Europea para destrozar Europa, qué ganan con acabar con la ganadería, con la industria, con la agricultura, quebrar Europa para que las grandes familias
banqueras entren a precio de saldo. Quieren desestabilizar Europa, hundirla para entrar. Lo que ha hecho siempre la familia Rothschild, intentar acabar con el poder de los estados, supeditar el poder del estado al económico y no al revés, como era hasta que ellos aparecieron. Porque históricamente, hasta que ellos aparecieron, eran los grandes empresarios los que intentaban hacerle la pelota al gobierno y no al revés, como se dieron cuenta ellos. En una habilidad poco ética, no lo pongo como una característica buena, al contrario, fueron suficientemente hábiles y astutos como para darse cuenta por qué tengo yo que ganarme los favores de un rey cuando lo interesante es que el rey se gane mis favores. Ahí nace el globalismo. Y por ende, todos aquellos que piensan que, como en la Constitución española, el poder emana del pueblo. No, el poder emana de los bancos centrales. E insisto, la frase de esta familia que gobernó y sigue gobernando el mundo: dame el control de las finanzas y no me importará quién haga las leyes. Y por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Un sistema en el que cada vez se intenta convertir a la población en más analfabeta, en más infantil, en más dependiente, para que los gobiernos que responden a los poderes económicos no tengan que responder también a los poderes de la gente a la que dicen representar o gobernar. Y es importante que entendáis esto, porque la familia Rothschild ha financiado muchas guerras de las que luego se ha beneficiado. Financiaba a un lado o al otro, porque aquí no se trata de quién es el bueno o el malo como nos intentan meter en la cabeza. Qué buenos son los ucranianos, qué malos son los rusos. No, hay buenos y malos. Hay familias económicas, grandes bancas que quieren hacer negocio con la venta de armas, con el encarecimiento de los productos alimenticios, con comprar empresas a precio de saldo. Y para eso se necesitan guerras. Las grandes riquezas históricamente se han hecho en las posguerras. Grupos como Leroy Merlin se hicieron millonarios y salieron adelante con los materiales de desecho que donaban el gobierno norteamericano para reconstruir Europa. Y otras multinacionales alemanas como Volkswagen con la fabricación de armamento en su momento. Incluso Hugo Boss diseñando los uniformes del ejército nazi. Las grandes fortunas se hacen en periodos de quiebra, no en periodos de bonanza como nos hacen creer. Los periodos de bonanza económica solo benefician a las clases medias y populares. Los periodos de crisis, de guerra, de hambrunas y de posguerra benefician a las grandes élites. Y hasta que no entendamos esto, no entenderemos que se necesitan guerras para seguir amasando grandes fortunas. Porque nada más tenéis que ver cómo en la época de crisis el número de millonarios siempre crece. Y no lo digo yo, iros al Instituto Nacional de Estadística o tirar de hemeroteca. Veréis el titular. Paradójicamente crece el número de millonarios durante la crisis. Y lo estamos viendo en los titulares de hoy día. Algo como una pandemia ha hecho millonarios a gente sin escrúpulos, logrando que una mascarilla de tela básica mala que vale 1 céntimo por unidad se llegara a pagar 6 euros por ella, moviendo grandes cantidades de dinero y haciendo millonarios a garrulos de prostíbulo. Lo estáis viendo. Jamás se han hecho grandes fortunas en periodo de paz. Todo el dinero se hace en periodo de guerra. Por eso, llevan a Europa a una guerra con Rusia. Por eso se han metido en Ucrania. Por eso quieren destrozar la agricultura europea, la ganadería europea y la industria europea. Quieren hacerse con la industria automovilística de Europa a precio de saldo, sobornando a los corruptos de Bruselas,
amparándose en leyes fundamentalistas ambientales que lo único que persiguen es arruinar a los ganaderos para comprar sus explotaciones, convencer a los agricultores a que abandonen sus campos para malvenderlos, arruinar la industria del automóvil con estúpidos motores eléctricos para luego ellos comprarlas a precio de saldo. El globalismo lo inventaron los Rothschild, que son los mismos que a día de hoy siguen financiando guerras. Y las guerras se logran a través de ideologías, porque las grandes élites luchan, crean, financian guerras para enriquecerse. Pero ¿cómo convencemos al pueblo llano que no tiene nada a que se muera para que yo me haga rico? Que vaya a una trinchera, que agonice entre barro para que yo tenga más dinero. ¿Cómo puedo conseguir eso? Con el fanatismo, utilizando ideologías, unicornios, como que a esta gente le importara una puta mierda la democracia, cuando son ellos los que hurtan el poder del pueblo. ¿Cómo es posible que los que defienden la paz en el mundo, como la Agenda 2030, son los mismos que están alentando a invadir países? Entonces, para que el borrego de turno sacrifique su vida y la de sus hijos en una trinchera con nieve en Ucrania, vamos a crear el relato que los rusos son muy malos, muy malos, muy malos, y que los ucranianos son, vamos, unos ángeles celestiales, que han dedicado toda la historia de Ucrania para sacrificarse por el mundo y son horriblemente masacrados y vilipendiados por los rusos. Mientras que en la Franja de Gaza no hay nada que hablar, circulen, aquí no pasa nada. Son los buenos los que masacran. Esto es lo que está sucediendo. ¿Y cómo convencemos al pueblo llano de que se deje matar y que muera en el barro? Oh, los buenos y los malos de John Wayne y los indios. ¿Cómo convencemos a la población para que voluntariamente entregue todo lo que gana para financiar esas guerras? ¿Cómo hacemos que pague 3 veces más por un kilo de cebollas? 60 céntimos hace 2 años, 2 euros hoy día. Leche, patatas, huevos, todo. Para alimentos el doble, el triple. ¿Dónde va ese dinero? Cambio climático. La nueva religión por la que te vas a sacrificar a ti y a tus hijos. Antes se iba a la guerra a morir por un dios. Ahora se va a la guerra a morir por un planeta. Es lo mismo. El mismo truco que vienen utilizando generación tras generación las grandes familias oligarcas para hacerse cada vez más ricas y para que tus hijos mueran en el barro por un dios, por un planeta o por un CO2. Elige tú la causa por la que vas a pasar a la historia como gilipollas. En fin, nos vemos mientras nos dejen. Ah, y por cierto, suscribiros, que YouTube me está jodiendo vivo, quitándome por la cara suscriptores todos los días. Así que, por favor, suscribiros, aunque no me volváis a ver en la puñetera vida, pero por lo menos para tocarle los huevos a YouTube. Venga, nos vemos. Ah, y ese directo, os dejo el link, no os lo perdáis.